1940 y 1950 promedio, que fue donde se terminó de tapar la quebrada, fue un referente de identidad para el pueblo medellinense. Entonces, resulta que en el 20, aproximadamente, la quebrada se convirtió en una cloaca. Y adivinen por qué. Por el desarrollo y la industrialización que tenía esta zona específicamente en ese tiempo. Entonces la transición de lo que fue final del siglo XX, XIX y comienzos del siglo XX, entre 1890 y 1920, la quebrada pasa de ser un lugar donde se encontraba la gente a lavar la ropa en piedras anchas, el barequero a sacar el oro, ¿cierto? Y como punto de referencia para la ciudad, deja todo eso y pasa a ser un problema de higiene conservadora o liberal. Y taparon mitad con recursos de la administración siendo de esa línea política y la otra la ciudadanía que habitaba parte de esta zona de la Villa de la Candelaria. Resulta que también se vive mucho la estratificación en ese entonces y de aquí del puente de la Toma hasta más o menos un poco más arriba de la Veracruz, donde está Govindas, este pedazo es un pedazo donde la gente elegante en caballos o digamos en los paseos tradicionales de la época frecuentaba. Y entre la Veracruz y el río de Medellín y la Toma más hacia arriba se veía un poco más marginal la situación. Aquí hacia arriba se vivía digamos una población marginal, pero habitaban con los solares llenos de frutas, artesanos, entre otras personas. Y hacia abajo, ya sí, de la Veracruz, de la iglesia de la Veracruz hasta la desembocadura en el río Medellín, ahí se veían las casas de bareque, un poco más abandonadas, etcétera, etcétera. Entonces el río se convierte en ese referente y pasa de ser un orgullo en esa transición a convertirse en un problema. Entonces tapan la quebrada, rompen toda una historia cultural también. ¿Por qué? Porque resulta que como la quebrada Santa Elena cruza la ciudad así, entonces imagínense eso sin puentes, ¿cierto? Y destapada. Entonces había una construcción también de puentes alrededor que simbolizaban diferentes elementos. Algunos traían nombres de próceres, otros databan o contaban historias de la zona donde estaba el puente. Entonces pasamos nosotros de tener un referente cultural, ¿cierto?, histórico, donde la ciudad amaba a su quebrada, la llamaban el riachuelo de Aná. Inicialmente tenía el sitio de Aná. Los españoles fueron los que le dieron ese nombre cuando vinieron a la colonia. Estamos hablando de cientos de años atrás. En 1671 retoma el nombre de Santa Elena sin la H, ¿cierto? Porque como que en ese tiempo no se usaba mucho la H, entonces le dejan Santa Elena sin H. Y ya de ahí para acá, 1671 hacia finalizando el siglo XX, el siglo XIX, perdón, 1800, es que la quebrada se convierte en eso, en un agua limpia, en un agua de encuentro, y el desarrollo, la industrialización nos hace sentir como indignación de esta quebrada. Resulta que el 80% promedio del cauce está en zona rural y el 20% en zona urbana. En este momento gran parte de la contaminación, igual que en ese tiempo,
proviene de los desechos que se hacen de las casas aledañas. Entonces aquí, si bien es una quebrada que en este momento, gracias a los rezos que se alzaron, empieza un proceso de sanación, o sea, es una quebrada que necesita mucha sanación, y es muy especial también que esa sanación sea producto, resultado de la sanación interior o de cada uno de nosotros. O sea, para nosotros pedir que se limpien estas aguas, hay que tener estas aguas un poco limpias también. Entonces es muy especial también poder elevar un rezo aquí a un referente que ha tenido la ciudad, que se dice políticamente por estos días que de pronto se destapa la quebrada, ¿cierto? Desde el año 2014 políticamente se buscó, Se está pensando en destapar la quebrada. realmente el agua, ya sacándole pues lo que la contaminamos y todo eso, el agua por sí sola es un punto de encuentro, el agua por sí sola es sanadora. La ciudad en este momento, en el imaginario de tener una avenida de la playa suelta otra vez, ¿cierto? Respirando esto, nosotros, si solo visionamos tener esas aguas limpias cruzando una ciudad como estas, si solo nosotros visionamos eso, vamos a encontrar que muchos de los fenómenos de la sociedad que generan conflictos son apaciguados por el agua, ¿cierto? Entonces es también un referente pacificador. ¿Eso para qué? Para que nosotros seamos conscientes y podamos en nuestro entorno, en nuestro círculo, conversar de la necesidad de que esa quebrada esté destapada. Si la política pública quiere destaparla y el pueblo se queda callado, seguramente la política pública no la destapa, porque también eso es de voluntades. ¡Ay, qué bueno esto y lo otro! Si no hay una sensibilización desde nosotros hacia el resto de nuestro entorno, para que le llegue a los que realmente toman las decisiones de presupuestos en esta ciudad, pues no llegamos a ningún lado, solo se queda en buenas intenciones. Entonces, desde el accionar nuestro en este momento es muy importante que quede como la sensación de que esta quebrada sí necesita ser destapada. Más allá de ser destapada, el tratamiento que requiere de aquí hacia arriba, que es otro punto. Pero necesita la quebrada voces, ¿cierto? No solo son las voces de esto que es un bosque húmedo montano, particular de la cordillera central. Entonces está el bosque húmedo premontano, que está entre los 1400 y los 2000 metros sobre el nivel del mar, y los 2000 a los 2700, que ya es bosque húmedo montano como tal. Si nosotros recordamos el punto en el que nace la quebrada, que es a 2600 metros sobre el nivel del mar aquí en Santa Elena, nosotros también encontramos que desde allá hacia acá, cogiendo el valle de San Nicolás y el valle de Aburrá, lo que hace la quebrada es, entre la cordillera central y un cerro como lo es el Pan de Azúcar también, que es un punto de referencia, nos hace un cañón, y la quebrada nos hace una trenza de altura. Son 45 kilómetros cuadrados del recorrido desde allá hasta la desembocadura del río Medellín, y lo que es el tramo que está cerrado es de 2.5 kilómetros. Pero bueno, entonces, hablando de lo que es la composición de la geografía de esta quebrada, que alrededor de ella alberga gente, y que en su tiempo en 1600 también tenía gente, no al nivel pues de ahora, nos da a entender que no solo la quebrada tiene, si nosotros llegamos aquí a las 6 de la mañana, 6:30, nosotros vamos a encontrar más de 20, 30 especies de pájaros. O sea, no solo la geografía nos da un corredor biológico único en una ciudad tan urbanizada como esta, y tan desvalorada por nuestros dirigentes políticos, porque esta quebrada no tendría que estar así, pero eso es otra cosa. Lo importante es que este corredor de 45 kilómetros cuadrados, desde ese valle de San Nicolás, pasando por esto que se llama bosque húmedo montano o premontano,
alberga gente, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí nos está albergando. Y esa gente es la voz de esos pájaros, de esa agua, y esa voz es la que tiene que circular en nuestro entorno. Ahí la invitación pues sigue estando en la línea de poder buscar que esta quebrada, que estas aguas vuelvan a correr limpias en una ciudad como esta. O sea, es también un poco inconcebible que esté sucia, pero miremos que si en 1920 ya era una cloaca y la cerraron por un tema de higiene pública, nosotros en este momento tampoco estamos para dar culpabilidad a nosotros mismos, sí para reflexionar, pero no la culpabilidad. Esto es un fenómeno que el ser humano como que tiende a repetir constantemente. Ya borrando todo eso y recogiendo los propósitos que nos llevan a que esté limpia, son los que nos convocan para exigir nuevamente a los dirigentes políticos que se haga lo que se debía hacer. En este caso es el saneamiento de la quebrada río arriba, porque tiene muchas ocupaciones también. Ojo, esas ocupaciones tampoco son de culpabilidad o de juzgamiento. Nosotros no podemos decir es que la quebrada está sucia, porque de aquí para arriba hay más de 100 familias que descargan sus aguas residuales sobre la quebrada. No, finalmente, como les decía ahora, si en el 20 se empezó a tapar por un tema de higiene pública, donde eran los ricos en aquel entonces, económicamente hablando, los que empezaron a descargar sus aguas negras acá, pues no podemos juzgar a nuestros hermanos, nuestras familias del cauce de la quebrada de aquí hacia arriba, que pues finalmente tienen esa condición de descarga sobre la quebrada, porque se les ha debido históricamente también otro sinnúmero de cosas, pero eso ya se convertiría en un discurso político. Es un absurdo porque hay un plan de ordenamiento territorial que no se respeta, que simplemente tras una multa se bota toda la ley a la basura. Entonces ya están haciendo casas en 1000 metros, sobre nacimientos, porque en la esquina de mi casa hay una casa sobre un nacimiento. Y no hubo forma de atajar eso. ¿Cuáles son las leyes que nos están amparando? Ninguna. Porque la ley se burla con una multa y ya, se cayó la boca a todo el mundo. Políticos, nosotros vamos a esperar la muerte y vamos a esperar que a los niños les toque nada. Eso es de nosotros. Nuestros dirigentes en este momento piensan en los fenómenos de desarrollo global que llevaron a que esta quebrada se convirtiera en cloaca comenzando el siglo XX. Piensan con la misma lógica, entonces no queda más que la labor ciudadana como individuos y como colectivos para buscar que los propósitos de convivencia se logren. De resto, estamos a merced del hambre y de la avaricia. El canto al agua surge en 2010 y como una propuesta no solamente para cantarle al agua que corre, sino para nuestras propias aguas, para que nuestras aguas también se armonicen. Ese canto que hicimos, tanto es para el agua que corre como para nuestras aguas internas, nuestras aguas que son las aguas de la vida, que son las aguas que más desarmonizadas están ahora, porque no hay un entendimiento ni un respeto por nuestro ser, por nuestro cuerpo y por nuestras aguas. Entonces, parte de ese propósito del canto al agua es también armonizar el agua de la gente, el agua que está en sus emociones y en sus pasiones, ¿ya? Porque es el agua de la creación, que podría estar dedicada a crear, realmente a crear. Y muchas de las pasiones y las emociones, por el contrario, están dedicadas a la destrucción. Entonces el canto al agua se propuso también desde ese pensamiento de hacer un trabajo también para la gente, y yo no sé los que estuvimos aquí si sintieron realmente cómo esa onda de energía nos iba como tranquilizando, apaciguando, sintiéndonos como más pertenecientes a que simplemente ser unos espectadores. Entonces, en ese camino yo pienso, Juan, que cuando lo sintamos en nosotros, sí vamos a hacer la defensa de esto. Cuando realmente, lo que yo no veo es una
no tengo como mucha esperanza ni estoy muy optimista con lo que se está viendo en el planeta, porque hoy hemos estado hablando de eso, que ya se están utilizando la maquinaria para perforar pozos de petróleo, ahora las están usando para poder buscar agua en las profundidades de la tierra, porque ya el agua no está alcanzando para nada, para nada. Entonces el llamado es que no pensemos tanto en nosotros, porque estos niños que están naciendo y que se están creciendo ahorita son los que van a sentir realmente la rigurosidad de la falta del agua. Actividad del flujo interno del agua. Es importante tener muy presente eso, que esa energía logre ser canalizada para que no se desborde en solo pasiones. Esa energía es muy fuerte, tanto que puede crear, ¿cierto? Entonces, rescatando un poco esa parte de lo importante que es que esas aguas estén saneadas afuera y adentro, es que como protocolo o procedimiento, esa energía o esa fuerza sexual y de las pasiones es bien importante y bien clave. Prácticamente es que inyectan en la tierra muy profundo, a mucha presión, un montón de venenos que prácticamente lo que hacen es como triturar la tierra en la profundidad, de modo que ellos pueden sacar pues el petróleo, el gas y lo que haya por allá abajo, pero todo eso, ese veneno que le están inyectando a la tierra se queda allá y el agua subterránea está por allá, o sea que al final de cuentas nos vamos a ir tomando todo eso, ¿no? Entonces puede ser, es un cóctel venenoso fantástico. Entonces pongámonos las pilas, gente, porque si no nos movemos nos vamos a terminar de envenenar los pocos que quedamos y los que vienen, ¿no? Entonces que haya mucha conciencia con eso. Obviamente que mucha gente no puede ir pues allá en el lugar donde se hacen las cosas, pero es importante ampliar, ¿no? Y expandir ese mensaje para que la gente sea consciente, y con los niños obviamente, ¿no? Esas nuevas generaciones que llegan, que reciban esa información sobre la importancia de cuidar nuestras fuentes de agua, ¿né? Nuestra tierra, nuestra naturaleza, ¿né? Nosotros tenemos aquí todo tipo de granos, entonces invirtamos, no nos cuesta nada, 2-3 segundos en leer si es importado o no, y a partir de nosotros, porque si nosotros ahí no que, será que viene importada de Estados Unidos, era hasta mejor, ¿no? Entonces bajémonos de esa bobada que nos han metido en la cabeza de que todo lo de afuera es mejor que lo nuestro, especialmente con el tema de las semillas, de las leguminosas, de todos los productos que aquí nosotros producimos y que no entendemos por qué estamos comprando arroz si aquí tenemos arroz, por qué estamos importando lentejas si aquí tenemos lentejas, y todo es de muy buena calidad. Entonces atención con eso, ¿no? Que ese sí es... Claro, o sea, vendemos Isagen y ahora cuando se estaban usando 17 millones de litros de agua por día, el Cerrejón, para regar las carreteras por donde pasan los camiones sacando el carbón, ¿no? Ahora ahí salen con el cuento que es que el río no es agua potable, ¿no? O sea, por miles de años ese río dio agua a los guayú por miles de años, y ahora resulta que el río Olia tuvo aquí, tenemos unas cosas maravillosas, que los ríos ya nacen contaminados, ¿no? Entonces, atención con eso, ¿no? Es una cuestión de ser conscientes hasta en lo que estamos comprando, ¿no? Firme en todas las tempestades y dificultades. Habla la ceiba de potentes raíces de Marte férreo. Oh ser humano, arraiga hasta las profundidades y crece hasta las alturas. Sé fuerte y valeroso, luchador, defensor y protector. Las acciones exteriores no deben perturbar a nuestros semejantes. Cuando nuestra intimidad, la conciencia, nos lleva a actuar, debemos ponderar cuidadosamente sobre la mejor manera de corresponder al bien de todos, a la felicidad permanente del prójimo, a la esencia eterna. Cuando actuamos a partir de nosotros mismos por una iniciativa propia, ponderar de antemano a fondo los efectos de nuestra acción. Esta acción se llama también acción acertada. Muchas gracias. Quanto de cânhamo se tem que sembrar?
Colômbia, Brasil, aí seríamos o primeiro mundo. Daríamos as cartas. É isso que não querem. Petróleo não é inimigo, petróleo é simplesmente um aliado, não é o principal.